Sean todos muy bienvenidos a esta segunda clase de psicología. Mi nombre es Francisco y vamos a comenzar con esta nueva clase para IPEA. Vamos a recordar algunas cuestiones entonces previas antes de comenzar con esta segunda clase, y las mismas tienen que ver con los medios de comunicación, con las formas de seguir la materia y de construir conocimiento en este trayecto de la materia de psicología. Bueno, mi correo lo pueden encontrar allí, también lo van a encontrar en el campus virtual, es franciscoliaudat.ipea@gmail.com. Allí me pueden mandar cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia. Bueno, allí entonces yo los voy a leer todas las semanas, y también si puedo antes de la semana de los miércoles donde tenemos las clases, antes también si puedo lo voy a ir viendo, pero ese día tienen el compromiso de que voy a revisar el correo siempre, de modo que puedan entonces estar todas las dudas con sus respuestas en tiempo y forma. También les recuerdo que en el campus virtual van a encontrar todo el contenido de la materia junto a los foros. Los foros son de dudas, de consultas, también es un medio de comunicación, así que para aprovechar y poder usarlo. Luego, les quiero recordar que están las posibilidades abiertas, ¿sí?, con el distanciamiento social, con el uso de barbijo, con el protocolo del alcohol en las manos, con el protocolo de la ventilación en los espacios, ¿sí?, para que se pueda llevar a cabo las tutorías presenciales. En las sedes de San Isidro de Pilar estamos los profes, ¿sí?, disponibles siempre para que ustedes puedan acercarse y evacuar cualquier tipo de duda o inquietud, ¿sí?, y allí entonces podamos acompañarlos de forma presencial, una presencialidad cuidada. Así que eso ténganlo a mano, ténganlo presente, y quienes puedan, sabemos que muchas veces no se puede por motivos laborales, familiares, pero quienes puedan hacerlo, los alentamos a que lo aprovechen. Bien, van a encontrar entonces al final de cada clase de las materias, y especialmente de psicología, trabajos de autoevaluación, trabajos orientadores. Esos trabajos no hace falta entregarlos, ¿sí?, no hace falta que los envíen a ningún lado, sino que son de autoevaluación, para ver si voy aprendiendo los contenidos, a ver si voy un poco fijando esos conceptos, si los voy pudiendo relacionar. Bien, entonces un poquito esos trabajos tienen esa función. Por último, y antes de rendir el final de la materia, hay un trabajo práctico obligatorio, ¿sí?, que es la única instancia donde el trabajo sí es obligatorio, y quienes todos lo realicen y aprobados con 7 o más van a poder tener un punto más, ¿sí?, en la evaluación final, de ser necesario. Entonces, imagínense que en el final obtienen un 6 y con el trabajo práctico obligatorio que lo hicieron, supónganse, con un 8, bueno, les va a quedar en ese caso un 7, porque el trabajo práctico les otorga un punto más para la nota final. Entonces, bueno, aprovechenlo también, ¿sí?, y si el trabajo práctico en el primer intento no lo hacen bien, lo pueden volver a hacer sin ningún problema. Les recomiendo que lo hagan unos 15 días antes o 20 días antes del final, porque eso les va a permitir entonces tener bien preparada la materia. Bueno, vamos a nuestra clase 2, nuestro módulo 2, que tiene que ver con algunas cuestiones más que profundizamos ya en la primera clase, y hoy vamos a seguir presentando, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con la psicología de la persona en la sociedad. Vamos a distinguir entre actitudes y estereotipos, vamos a conocer algunos aspectos psicológicos del hombre moderno, vamos a acercarnos ahí a algunas cuestiones, y finalmente vamos a comprender esa influencia de los medios de comunicación y los grupos sociales en el hombre. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero vamos a preguntarnos qué son las actitudes, y decimos que todas las actitudes son predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Es decir, son esas inclinaciones, ¿sí?, que cada una tiene, ¿sí?, para responder, para reaccionar de determinada forma, de determinada manera, ¿sí?, hacia algo. Eso puede resultar favorable o desfavorable. Estas actitudes, ¿sí?, las integran un conjunto de variables. En este caso decimos que están integradas por opiniones, creencias, sentimientos, conductas, ¿sí? Es decir, una multiplicidad de factores, ¿sí?, que se relacionan entre sí y que intervienen a la hora de conformar, de construir una actitud, ¿sí? Imagínense, yo tengo una actitud, por ejemplo, de rechazo frente a la injusticia. Bueno,
cómo está construida esa actitud de rechazo, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, opiniones, creencias, sentimientos, conductas que yo fui construyendo desde pequeño. Entonces logran poder posicionarme frente, por ejemplo, a una injusticia y reaccionar de forma negativa, de forma de rechazo. Bien, junto con las actitudes entonces vamos a poder observar unos 3 tipos de componentes que cada una de las actitudes tienen, ¿sí? Tenemos por un lado un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. El componente cognitivo, ¿sí? Es justamente todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿sí? Conjunto de datos, de información, ¿sí? Que cada persona sabe o conoce frente a lo que se va a tomar una actitud. Por ejemplo, bueno, un hecho de injusticia. Bueno, ¿qué conozco, qué sé de la injusticia en sí mismo, de ese hecho? ¿Sí? Bueno, entonces, primer componente, primer variable, el componente cognitivo. Segundo componente es el afectivo. Son las sensaciones y los sentimientos que ese objeto o esa acción va a producir en el sujeto, ¿sí? Y en este caso hablamos de lo afectivo, que es un componente muy importante, porque también acá hay una carga histórica de todas las sensaciones y los sentimientos, ¿sí? Que algunos objetos o situaciones constituyen en el sujeto, que lo afecta. Y por último tenemos el componente conductual, es decir, las intenciones, las disposiciones o las tendencias hacia un objeto, ¿sí? Cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto. Componente conductual, es decir, la conducta, ¿sí? Que tiene que ver con las intenciones o las disposiciones hacia un objeto, hacia una situación. Es entonces un componente más, ¿sí? De las actitudes que convergen las 3, ¿sí? En una actitud que, como decíamos antes, en determinada situación puede resultar favorable o desfavorable. Decimos entonces también que las actitudes no son innatas. ¿Qué significa esto de que no son innatas? Bueno, significa que no nacen con nosotros, ¿sí? Nadie nace. Los estudios, ¿sí? han avanzado en este sentido, ¿sí? Diciendo que nadie nace con determinada actitud o determinada predisposición a una actitud. Eso significa innato, que nacemos con. Nadie nace con una actitud, por ejemplo, de rechazo frente a la injusticia. Nadie nace con una actitud de alegría frente a un logro alcanzado, ¿sí? Nadie nace con una actitud, por ejemplo, de indiferencia. Bueno, estas actitudes entonces se forman, se construyen a lo largo de la vida. Y como vamos a ver en esta clase, desde pequeños, ¿sí? desde chiquititos, desde bebés, y todo el transcurso del paso de la niñez a la adolescencia, ¿sí? Al final de la adolescencia, la juventud, ¿sí? Todo esto se va construyendo paulatinamente, ¿sí? Y se van conformando, ¿sí? Y solidificando estas actitudes, que también durante toda la vida pueden irse transformando, pero hay algunas que son más como estructurales, que van estando como más en el fondo de nuestra personalidad, y allí están entonces ellas, que no son innatas, no nacemos con ellas. Estas actitudes entonces no son directamente observables, o sea, no las observo directamente en la persona, sino que vamos a inferirlas a partir de unas conductas verbales o no verbales. Es decir, no siempre yo puedo observar un tipo de actitud o los tipos de actitudes que tiene una persona, un sujeto, ¿sí? Porque a veces están como más ocultas o están como escondidas, ¿no? Por eso hay que inferirlas. Y aparecen recién cuando se verbalizan o no en el sujeto. Bien, junto con las actitudes hablamos de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Esta palabra se puso bastante de moda para unos 10, 15, 20 años, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con los estereotipos de moda, de modelo de belleza. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. El estereotipo sí es una concepción simple y muy común, la cual es aceptada por un grupo o sociedad a una persona determinada, sea diferente estructura social o determinado programa social. Es decir, estereotipo sí es como un acuerdo, ¿sí?
ni siquiera así una concepción, o sea, es un acuerdo en el sentido de que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Es un común acuerdo en entender, ¿sí? Un sentido, ¿sí? Sobre algo. Y aquella persona, aquel sujeto, aquella situación que no coincida con eso, bueno, ahí entonces esta persona podríamos decir que está fuera del estereotipo. Los prejuicios son unos sentimientos negativos o positivos. Normalmente se forman por creencias o pensamientos estereotipados, ¿sí? Es decir, nosotros habitualmente nos movemos con prejuicios y el prejuicio, antes de que sea negativo o positivo, es un prejuicio. Puede ser con sentimientos negativos o positivos, pero imagínense, yo voy caminando por la calle y veo una persona vestida de determinada manera, ¿sí? Imagínense con saco, traje, corbata. Bueno, ¿cuál es mi prejuicio? Mi prejuicio puede ser que es una persona, por ejemplo, que salió a trabajar del banco, ¿sí? Que es una persona seria, responsable, que estudió. Bueno, todas esas cuestiones que yo conozco o que creo conocer en realidad son parte de los prejuicios que tienen que ver con un estereotipo, ¿sí? De, en este caso, empleado bancario. Claramente, si yo me cruzo al rato una persona caminando con bermuda, ojotas, ¿sí? Y musculosa, anteojos de sol y gorra, no voy a pensar que es una persona que acaba de salir de trabajar del banco. ¿Por qué? Bueno, porque no corresponde con el estereotipo, ¿sí? Bien, seguramente ese estereotipo, en este caso, puede que esté ajustado a la realidad o no. Quizás si yo los entrevisto a ambas personas, puede que no, que la persona de short y ojotas haya salido efectivamente a trabajar al banco y que la otra persona sea, por ejemplo, bueno, un vendedor no sé, de algún tipo de producto. Bien, estos sentimientos entonces, ¿sí? Se dan a conocer de forma asimpática o simpática, ¿sí? De forma simpática, teniendo una cercanía, o antipática, también teniendo como una lejanía frente al estereotipo. En este caso vamos a ver, como les comentaba antes, el estereotipo de belleza. Fíjense, este es un pequeño así ejemplo de investigación precaria que hice, pero que es súper elocuente, por eso lo hice también así a propósito. Es una captura de pantalla, ¿sí? de Google, ¿sí? Que vieron que saben que Google como que nos interfiere por todos lados. Nos va tomando mucha información de nuestras búsquedas, de nuestro lugar, de nuestra ubicación geopolítica, de nuestro idioma. Bueno, de todo esto Google sabe. Yo puse la palabra belleza y fui a la parte de imágenes. Y fíjense lo que me aparece, ¿sí? En este caso me aparece mujeres, ¿sí? Mujeres que tienen que ver con determinados rasgos, ¿sí? En este caso rasgos como esbeltos, rasgos de ojos claros, ¿sí? Personas de tez clara, ¿sí? Sin cicatrices. Bueno, todo esto entonces, fíjense, es un estereotipo, ¿sí? Conforma un estereotipo de belleza. Bueno, hay algunas imágenes quizás, hay una la de abajo, a la derecha quizás hay como un poco distinto, ¿no? Pero fíjense, la gran mayoría, ¿sí? Podríamos hablar casi del 99% menos esa, ¿sí? Estaríamos de acuerdo sin que hay un estereotipo de belleza según la búsqueda de Google, ¿sí? Fíjense que en este caso la belleza tiene que ver con aspectos exteriores, aspectos de bueno, como decíamos antes, ¿no? De color de ojos, de color de piel, de peinado, de pelo, de maquillaje, de mujer y no de hombre. Bueno, entonces fíjense, podríamos hacer un análisis del estereotipo. En este caso, el estereotipo está claramente, ¿sí? Marcado, ¿sí? Bueno, es muy interesante que podamos analizar, ¿sí? Todos los estereotipos que están siempre circulando por la sociedad, incluso los propios. Bien, vamos a ver entonces con esta entrada también de los estereotipos, los aspectos, ¿sí? Y los aspectos psicológicos del hombre moderno. El hombre moderno, sí, lo caracterizamos, acuérdense siempre, como el hombre del individuo, el hombre del sujeto, el hombre que se entiende a sí mismo a partir de él, ¿sí? El hombre que incluye el valor a las cosas a partir de él, ¿sí? Este hombre moderno, como concepción, así como concepto de modernidad, nace siglo XVI, más o menos, XVII,
¿sí? Y ahí van surgiendo un montón de cuestiones al respecto. En este contexto entonces de la modernidad, ¿sí? Donde surge el hombre que se entiende a sí mismo, ¿sí? Ya no es el hombre que vive en comunidad como era el hombre de la antigüedad o del mundo medieval, sino que es un hombre que, por ejemplo, frase emblemática de un filósofo, Descartes, pienso, luego existo, ¿sí? Es decir, él mismo demuestra su existencia, él mismo piensa. Bueno, en este contexto entonces aparecen algunas consecuencias negativas de la personalidad del hombre posmoderno, ¿sí? La modernidad avanza y llega en un momento a la posmodernidad y hay algunas consecuencias negativas. En este contexto, ¿sí? Decimos entonces que aparecen situaciones de maltrato, de violencia contra la mujer, de acoso sexual, de delitos sexuales como abuso, violación, etc. Estos aspectos psicológicos del hombre moderno sí son propios de una situación que tiene que ver con la modernidad y con lo que vamos a ver también con la violencia en los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos, sobre todo, televisión, internet, ¿sí? Es decir, es algo que se introduce en las sociedades, en la cultura, en las personas, en la conformación de personalidades, bien de la época moderna, ¿sí? Y posmoderna sobre todo. Esto no existió siempre en la historia de la humanidad, hay que decirlo. A veces pensamos que, bueno, ya hoy en día todos nacemos con una tele, pero hace, ¿sí? unos 100 años atrás, y también podríamos achicar un poquito la brecha, ¿sí? 50 o 60 años atrás, no había una tele en casa, no había pantallas. Esto entonces genera un montón de posibilidades, pero también genera desde la psicología determinadas violencias. Hay un montón de estudios que van a justamente analizar, ¿sí? los efectos de la violencia en la televisión y en las pantallas en los niños y adolescentes, ¿sí? Encontramos algunas consecuencias, como por ejemplo que los niños pueden volverse inmunes al horror de la violencia, ¿sí? Como que estamos anestesiados de ver tanta crueldad, ¿sí? Tanta maldad. Bueno, hay una cuestión ahí que tiene que ver con esa violencia simbólica y real, y con una inmunidad, con una anestesia que se da en las personas. Hay gradualmente una aceptación de la violencia como un modo común de resolver los problemas, y esto es muy grave, ¿sí? Cada vez se establece como forma de resolver el problema no el diálogo, sino la violencia en sus distintas variables. Puede ser una violencia física, una violencia simbólica, etc. Y bueno, la exposición, ¿sí? de todos los niños, las niñas, los adolescentes que están excesivamente frente a las pantallas. No queremos con esto decir que las pantallas son malas, pero que hay un exceso de pantallas y que hay también una falta de control de los adultos. Hay claras conductas, ¿sí? que se presentan de mayor agresividad en los años posteriores. Bien, vamos a hablar ahora también de lo que tiene que ver con la percepción, la memoria, desde la influencia de la psicología social. La memoria ya hablamos en la clase anterior, ¿sí? Hablamos de la memoria multialmacén en sus tres grupos, ¿sí? ¿Se acuerdan? La memoria sensorial, a corto y a largo plazo. Bueno, desde la influencia de la psicología social, decimos que la memoria es una habilidad mental que nos permite almacenar, retener y recuperar información sobre acontecimientos del pasado. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque recuperar información sobre acontecimientos del pasado nos va a ayudar siempre a entender quiénes somos hoy. En la memoria entonces intervienen procesos que construyen y reconstruyen la información. Fundamental, ¿sí? Recordamos aquello, bueno, como vimos en la clase anterior, que va quedando almacenado en la memoria a largo plazo, ¿sí? Pero memorizamos nuevas cosas basándonos en lo que ya sabemos. Es decir, como que cuando vamos aprendiendo algo lo tratamos siempre de relacionar con algo que yo ya sé previamente. Bueno, ese es un poquito el esquema de esa memorización y de la intervención de los procesos que tienen que ver con el archivo de la memoria. La memoria entonces está relacionada con la totalidad de los procesos del pensamiento. Y junto con la memoria aparece la cuestión de la percepción, ¿sí? Bien, tenemos acá esta imagen de esta persona que está mirando como con estas gafas de realidad aumentada, ¿sí? Bueno, hay la percepción, que es... Acá vamos a hacer una distinción, porque la percepción, ¿sí? es el proceso
por el cual obtenemos datos del exterior y lo organizamos de un modo significativo en nuestro interior para que tomemos conciencia del mundo que nos rodea y ahí recién pasar al archivo de la memoria, ¿sí? La percepción supone un doble proceso, es decir, un proceso externo y un proceso interno. Por eso decimos que depende de los estímulos externos y las características personales, cómo se va a dar esa percepción. La percepción es un proceso de selección, lo llamamos atención, ¿sí? Entonces, todo aquello, ¿sí?, que tiene que ver con lo exterior y con lo interior va a ser la percepción la encargada de darse cuenta de qué es lo que está pasando. En cambio decimos que la atención, ¿sí?, por eso como decíamos anteriormente, ¿sí?, la percepción es un proceso de selección, ¿sí? Yo voy escuchando distintos sonidos, sintiendo, por ejemplo, que, bueno, mi garganta, por ejemplo, ya está agotada, y bueno, todo esto que estoy percibiendo, ¿sí?, se selecciona y vamos a pasar al mundo o al sector de la atención, ¿sí? Bueno, fíjense en este caso, esta chica, por ejemplo, está percibiendo, ¿sí?, por estas gafas muchas cosas, ¿sí?, fundamentalmente a partir del sentido de la vista. La atención entonces es una especie de filtro de la información y un mecanismo de alerta ante datos importantes. Entonces, ¿qué es a qué voy a estar atento yo? Bueno, justamente a lo que la percepción me va pasando, y con la atención yo voy a filtrar, porque yo no puedo atender a la cantidad de cosas que percibo en cada segundo, en cada momento, ¿sí? Entonces la percepción y la atención trabajan juntas, ¿sí?, y me van entonces ayudando. ¿A qué? Bueno, justamente factores de la atención externos a la intensidad, al tamaño del color, y los factores internos de la atención a las necesidades biológicas y a los intereses sociales, ¿sí? Tanto la memoria, entonces decimos, como la percepción están influidas o condicionadas por el medio social del sujeto que vive. Una cosa es la memoria, percepción y atención de, por ejemplo, nosotros, personas que vivimos en la ciudad, y otra cosa es la memoria, la atención y la percepción de una persona, por ejemplo, que vive en un entorno netamente rural, por ejemplo, ¿sí? Bueno, claramente entonces hay una condición, ¿sí?, de ese medio social donde vive la persona que va a ser distinta, diferente, ni mejor ni peor, diferente, ¿sí?, la percepción, la atención y la memoria que cada uno va a desarrollar. La influencia social también está relacionada con las formas de comportarse en función de las expectativas sociales, ¿sí? Es decir, también intervienen en la atención, en la memoria y en la percepción el grupo social, ¿sí?, en el que el niño nace. Y eso va a afectar y va a regir el comportamiento durante su vida. Bien, pasamos al hombre libre en su tiempo, ¿sí?, o al hombre libre y su tiempo libre, y estamos refiriéndonos nada más ni nada menos que del ocio. El ocio, entonces, ¿sí?, según Aristóteles, este viejo pensador griego de la filosofía occidental, de los primeros, ¿sí?, que junto con Sócrates, Platón, y Aristóteles, ¿sí?, van dando algunas como pautas, ¿sí?, para la filosofía de ese momento. Ellos entonces ya analizan esta palabra libre del ocio, ¿sí?, y ellos decían que el ocio, ¿sí?, especialmente Aristóteles decía que parece asegurarnos el placer, el bienestar, la felicidad, porque estos son bienes que alcanzan no los que trabajan, sino los que viven descansados. Es decir, el ocio se antepone entonces al mundo del trabajo. Pensemos que en la sociedad de Aristóteles, en esas primeras democracias, no eran todas las personas libres, igualmente, porque había personas que eran esclavos, personas que no eran consideradas habilitadas a participación de la democracia, ¿sí? Allí solamente los hombres varones y de sangre ateniense, ¿sí?, eran considerados libres y eran considerados que podían participar del mundo del ocio, ¿sí? En otras palabras, el estado ideal
de ser, es un estado, el ocio es un estado ideal de ser dedicado principalmente a la contemplación, el discurso y la libre expresión. Es decir, hay quienes se pueden dedicar al ocio y quienes no. Por eso entonces después en la sociedad, especialmente los espectáculos del Coliseo, van modificando, ¿sí?, un poquito esta concepción de ocio, y el ocio entonces no va a implicar solamente un estatus social, sino que es un modo de vida. No una parte, o sea, una parte del tiempo cotidiano opuesto a las obligaciones. Por eso los obligaban a todos, ¿sí?, a ir al espectáculo del Coliseo. Bueno, ahí va empezando a modificar entonces esa concepción del ocio. Esta concepción entonces era considerada como complemento del trabajo, que permite recuperarse para volver al trabajo. Bueno, estas nociones van llegando un poco al día de hoy, ¿sí? Y en este caso decimos más en la modernidad que el ocio aparece como un instrumento social. Las actividades realizadas durante el tiempo libre, durante el tiempo de descanso, tiempo de vacaciones, compensan al trabajo, las cuales deben estar a favor de la sociedad y del desarrollo personal de todos, ¿sí? Entonces, fundamental poder comprender también, ¿sí?, este avance, este progreso del tiempo de ocio y el tiempo libre, donde, bueno, percepción, memoria también van recuperando en este caso, ¿sí?, su lugar y su rol. Pasamos entonces por último al desarrollo de lo que es la noción de grupo. La noción de grupo tenemos, traemos acá un poquito de lo que nos deja Pichon Riviere, sobre, que es un psicólogo social, sobre la noción de grupo. Él dice que el grupo es un conjunto restringido de personas que, vinculadas por el espacio y el tiempo, es decir, comparten un espacio y un tiempo, se proponen de forma implícita y explícita una tarea que conforma su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y de adjudicación de roles. Por ejemplo, imagínense, ¿sí?, que ustedes participan de un grupo de, por ejemplo, ayuda al medio ambiente. Bueno, entonces ustedes son un grupo, ¿sí?, donde comparten el espacio y el tiempo. Bueno, 2021, ¿sí?, es el tiempo, y el espacio, imagínense que es, un espacio virtual, puede ser un grupo de WhatsApp, comparten eso, y un espacio concreto. Por ejemplo, van a no sé, un paraje o a una ciudad de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Proponen entonces, ¿sí?, de forma implícita y explícita su tarea, ¿sí?, con una finalidad. En este caso, ¿sí?, recuperar, por ejemplo, determinada flora de un lugar, ¿sí?, determinados árboles y demás. Bueno, y van ahí a interactuar con complejos mecanismos de asunción de roles. ¿Por qué? Bueno, porque alguno quizás va a tomar, sí, el lugar del comunicador, otro va a tomar quizás un lugar más de administrador, otro va a tomar un rol quizás de mediador frente a una dificultad. Bueno, esto entonces es un poco de la psicología social. Muy bien, hasta acá la clase de hoy. Espero que haya quedado claro los conceptos y el desarrollo de las ideas. Cualquier duda o consulta me pueden escribir entonces por los diversos medios de comunicación, y agregamos también que pueden escribir los comentarios de este video. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase.